Miren, hay semanas en las que uno tiene la sensación de que la actualidad ya no se parece a un informativo, sino a una mezcla extraña entre una serie de Netflix, un plató de tertulia permanente y un circo político donde nadie distingue ya entre información, espectáculo y propaganda. Y esta semana, como otras muchas semanas, ha sido exactamente eso, un circo de declaraciones y de hechos propios de un programa de Salsa Rosa, porque la arrancamos hablando de un caso de antivirus en nuestro país relacionado con el crucero MV Ondius y terminamos hablando de las elecciones andaluzas que pueden tener consecuencias nacionales que se celebran este próximo domingo. Y entre medias hemos tenido a Florentino Pérez montando una rueda de prensa absolutamente surrealista, a Isabel Díaz Ayuso acusando al gobierno de haber puesto en peligro su propia vida y la de su equipo, y el Congreso retirando las acreditaciones a dos personajes que hace tiempo que dejaron claro que no estaban allí para informar, sino claramente para provocar. En definitiva, una semana pues muy a la española, como suele ser por otra parte bastante habitual. La primera gran historia llegó desde la Antártida. Un crucero, el MV Ondius, un desembarco de sus pasajeros en las costas de Tenerife, un caso de antivirus entre los pasajeros españoles y de repente las redes sociales funcionando otra vez como la peor combinación posible entre histeria colectiva y desinformación acelerada. En cuestión de horas ya teníamos a cientos de ratas abandonando a nado el barco al grito de sálvese quien pueda, todas ellas portadoras del virus mortal dispuestas a contagiar a todos los ciudadanos de Tenerife, y la amenaza de una nueva pandemia mundial con origen en las Islas Canarias. Otra vez, como si no hubiéramos aprendido absolutamente nada de lo vivido hace apenas unos pocos años. Y esto empieza a ser preocupante, porque cada vez necesitamos menos información para entrar en pánico. Basta un titular ambiguo, una foto impactante, varios tertulianos improvisando diagnósticos en Twitter para generar una sensación de alarma completamente desproporcionada. El antivirus existe, claro que existe, y hay que tratar cualquier posible brote con seriedad, pero una cosa es informar y otra convertir cualquier episodio sanitario en una película apocalíptica de sobremesa. Vivimos instalados en la exageración permanente. Todo tiene que ser histriónico, todo tiene que ser dramático, todo tiene que ser urgente, porque si no genera clics parece que ya no interesa. Eso debió pensar Isabel Díaz Ayuso a su vuelta abrupta de México. ¿Cómo ocultar que había pasado unos días en la Riviera Maya a costa de los impuestos de los madrileños? Pues acusando al gobierno de haber puesto en peligro su vida y la de su equipo, así, sin más, y sin explicarnos cómo, cuándo, dónde y por qué su vida corrió peligro. Eso daba igual, era un detalle menor. Lo importante era, y es, porque hoy se ha seguido ratificando en esta historia delirante, lo importante era desviar la atención sobre lo verdaderamente importante. ¿A qué fue a México y cuáles han sido los resultados de su viaje? Porque de esto no sabemos nada. Y de la alarma sanitaria y el delirio de la presidenta madrileña pasamos rápidamente al espectáculo futbolístico, político, mediático, protagonizado por Florentino Pérez. La rueda de prensa del presidente del Real Madrid fue una de esas escenas difíciles de explicar fuera de España, una mezcla entre comparecencia institucional, ajuste de cuentas personal y discurso mesiánico plagado de gestos ostentorios y acusaciones sin base alguna de veracidad. Yo no escuchaba a Florentino y tenía la sensación de que aquello ya no era simplemente la defensa de una gestión deportiva, era casi una reivindicación de poder, una especie de aquello del club soy yo, que Florentino Pérez
ha transformado el Real Madrid, es evidente. Que ha construido una maquinaria empresarial gigantesca, también. Pero precisamente por eso sorprende todavía más esa necesidad constante de blindarse, de responder a todo, de convertir cualquier crítica en una conspiración universal contra el Madrid y contra él mismo. España tiene además una peculiaridad fascinante. Aquí el fútbol y la política llevan años hablando exactamente o casi exactamente el mismo idioma. El victimismo, la épica permanente, los enemigos externos, la lealtad inquebrantable al líder. Todo se parece muchísimo, ¿verdad? Y hablando de espectáculo, por cierto, y de degradación, llegamos al Congreso de los Diputados. Esta semana la Cámara decide retirar las acreditaciones de prensa a Vito Quiles y a Bertrán Endongo. Y sinceramente, me parece muy bien. Me alegro. Porque esto no va de ideologías, ni de libertad de expresión. Va de distinguir qué es periodismo y qué no lo es. Preguntar de manera incómoda es periodismo. Fiscalizar al poder es periodismo. Molestar incluso puede ser periodismo. Pero convertir una acreditación parlamentaria en un instrumento de provocación constante, de agitación en redes y de búsqueda deliberada del enfrentamiento no tiene nada que ver con informar, no tiene nada que ver con el periodismo. Y creo que es importante decirlo sin miedo. En España hemos entrado en una dinámica peligrosísima, donde cualquiera que tenga un micrófono y un canal de TikTok pretende automáticamente convertirse en periodista. Y no basta con gritar preguntas, no basta con perseguir diputados por los pasillos, no basta con convertir cada intervención en una performance para redes sociales. El periodismo exige contexto, contraste, responsabilidad y un mínimo respeto por la verdad. Porque si todo es espectáculo, entonces ya no queda espacio para la verdadera información. Y precisamente por eso llegamos al último gran asunto de la semana. Este domingo son las elecciones en Andalucía. Mucho cuidado con pensar que son simplemente unas elecciones autonómicas más. Porque Andalucía lleva años funcionando como un laboratorio político nacional. Lo que ocurre allí termina teniendo consecuencias en Madrid. Y todos los partidos lo saben. El Partido Popular busca consolidar la idea de ciclo ganador. El PSOE necesita demostrar que todavía conserva capacidad territorial y pulso político. Vox intenta resistir el desgaste y a la izquierda del PSOE sigue de alguna manera atrapada en esa guerra interminable de la izquierda alternativa que los ciudadanos observan ya con una mezcla de cansancio y también de desconexión. Pero hay algo todavía más importante. Y es que estas elecciones llegan en un momento de enorme fatiga social. La gente está cansada del ruido permanente, cansada de la bronca continua, cansada de vivir dentro de una campaña electoral infinita. Y quizá esa sea la gran noticia de fondo de esta semana. No el antivirus, no Díaz Ayuso, tampoco Florentino, ni siquiera los agitadores en el Congreso de los Diputados, ni Andalucía. La gran noticia es que vivimos en una sociedad agotada por el exceso de estímulos, por la sobreactuación constante y por una política convertida demasiadas veces en entretenimiento. Y cuando un país empieza a confundir información con espectáculo, acaba tomando decisiones emocionales en lugar de tomar decisiones racionales. Y ese, señoras y señores, ese es el verdadero riesgo y quizá también el verdadero resumen de esta semana.